Royal Rumble está a la vuelta de la esquina. Quizás ese sea el camino que yo tome después de todo. Elimination Chamber también puede ser una encrucijada de camino que puedo escoger. Cualquier camino puede terminar en una calle ciega. Pero no olviden que todavía tengo un favor dentro de mi bolsillo que puedo pedirlo cuando yo lo necesite para llegar a donde quiero llegar. Los invito a todos para que vengan en este viaje conmigo. Hablas demasiado y no escuchas lo suficiente. Vine aquí y dije que dejé todo lo personal de lado. Ya sobrepasé de meterme con gente que ni siquiera sabía con la que me estaba metiendo hace 6 meses. Tú fuiste campeón. Tú tenías algo que yo quería. Ahora no tienes nada. Yo sé a dónde voy. Yo sé qué es lo que está en mi futuro. Y niño, tú no eres eso. ¿Has estado pensando en mí por 6 meses? Yo no pienso en ti para nada. Tengo cosas que hacer en esta industria. Así que salte de mis asuntos. Mantente distante a mis asuntos. Tú hablas demasiado y no escuchas lo suficiente. Este es mi asunto. ¡Oh, no, no, no! Dios mío. Aquí no vinimos a hablar, dice Seth Rollins. Y no, 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 y esto no, se formó no. y se fue. De inmediato. Dios De mío. claro, claro, esto tenía que explotar. Es que es un año, papá, un año tragándose este deseo de destrozarlo de Seth Rollins. Finalmente llegó el momento. Si no salen aquí Sami Zayn y Jey Uso, no sé cómo hubiera terminado esto. Dios mío. Hasta el rostro de CM Punk se ve como que hubo un poquito de estragos en esto. Y de verdad fue tan explosivo lo que acaba de suceder, tan rápido, esto se salió de control. Creo que lo de Supongo explosivo que era de esperarse, pero es la mejor forma de describirlo, fue como una explosión. vamos, entiéndelo, hombre. Roman Reigns no ha cambiado. ¿Se ha disculpado contigo? ¿Se ha disculpado con Jay? ¿Se ha disculpado con alguien? Aunque sea un poquito de remordimiento, de arrepentimiento. No, él no ha cambiado. Esa serpiente de CM Punk ciertamente no ha cambiado. Así que, sí, testarudez no es el problema, ¿está bien? Tú eres ingenuo, tu ingenuidad es el problema. Eres un tipo engañable, ese es el problema. Y si estoy siendo honesto, Sami, en este momento está siendo muy estúpido. Sabes, me parece que tú realmente estás muy molesto. Tienes mucha frustración dentro de ti. Te digo algo. ¿Quieres poner más calor a esto? No me importa para nada si tú y yo nos encontramos en el centro de esta ring esta noche. Tú quieres sacar esa frustración de tu sistema. Yo no tengo problema haciéndolo esta noche, si es así como tú lo quieres. Si así es como lo quieres, entonces está bien conmigo. Oye, Finn, yo pensé que estuvimos de acuerdo en que tú ibas a estar lejos de Damian. Ah, sí, estuvimos de acuerdo en eso, pero eso fue cuando Dom se supone que se encargara de él. Pero parece que el pobre Dom no pudo terminar el trabajo y yo decidí que iba a encargarme de eso yo mismo. Y ahora, en lugar de Damian caminando con el campeonato mundial sobre su hombro, está caminando con el brazo en un cabestrillo. Liv, tal vez tú deberías escucharme y tal vez no hubieses perdido en War Games si me escucharas. Y ahora tienes que preocuparte de Io Sky, enfrentándote por el título en Saturday Night's Main Event. ¿Y sabes qué? Tienes mucho en lo que enfocarte. ¿Sabes qué, Finn? Es cierto. Es cierto. Sí, deberemos enfocarnos, aquel y yo, en Damage Control, porque es lo que nos importa esta noche. Solo espero que tú sepas lo que estás haciendo. Yo sé lo que estoy haciendo. Mira, ¿ves? Cuando todo el mundo escucha Finn, The Judgment Day
gana. Me gusta eso. ¿Qué quiso decir con eso? No lo sé. Buenas patadas en el centro del pecho. La dueña del codo loco. La dueña del codo loco. Y así es. El codo loco para la victoria sobre Raquel. 1, 2. Y justo a tiempo. Liv viene a impedirlo. O llegaba Liv o esto se acababa a punto y se acabó. Raquel ni se pertenecía después de ese codazo de mente, por favor. Es muy difícil, muy diferente trabajar en equipo y aunque ambos equipos han sido campeones en pareja, ¡qué topetazo suicida! La experiencia de Kairi e Io en estas lides es superior, debo decirlo. Cuando se trata de trabajar en equipo. ¡Oh, esos reveses directamente al rostro de Raquel! Dice Mira que qué sí, sólida dice Raquel. que sí. Viene por más, viene por más. Se cansó Raquel, eleva esa pierna y le pone la bota en la cara. Se la ha dejado tatuada. Ahora sí, vamos Tejana. El impacto de la Tejana. Es todo para romper el centro del cuadrilátero. El enganche 1, 2 y sella la victoria con 1-3 para su equipo. De una de las mujeres más rudas, recias y ¡wow! Duras en esta industria, Raquel Rodríguez. Aquí no hay ni momento para realmente presentar a las ganadoras. Esto sigue siendo un ataque, claro. Saben que esto no termina aquí. Ya lo dije antes, Raquel se va a mantener así, haciendo todo lo posible para que no se acerque Io a la campeona. Pero hay una mujer de la que no podemos dejar de hablar. Una mujer que fue realmente instrumental en la victoria de Survivor Series War Games. Es ella, Mami Rhea Ripley. ¿Cómo está atacando a Raquel con su tamaño? Busca un riptide. Dice que no, Raquel. ¡Ay, papá! Se la llevó directamente. ¡Wow! Con un candado al cuello asfixiante. Eso fue. Recuerda que esta mujer acaba de tener la órbita del ojo destrozada. Bueno, eso es verdad, pero ¿quién la mandó a salir? ¿Por qué está ella aquí? Este combate no tenía nada que ver con ella. Raquel fue directamente al área lesionada. ¡Wow! Amigos, esto es un sube y baja que nadie entiende. No olvidemos que también perdieron los campeonatos en pareja. Raquel y Liv, cortesía de una marramucia de Mami Rhea Ripley. Así que ahora no vengan como caperucitas si realmente ella es la loba de la historia. Otra vez enojo, no puede ser. No, y ahora fue absolutamente esto es innecesario. Peor. No. Y esto fue a propósito, no hay manera en que me digas que no lo fue. Mira, ellas se están defendiendo porque estaban en un combate y Rhea Ripley apareció. Yo no estoy defendiendo lo que vi. Las mujeres que la han atacado a traición, que han ido hasta la tierra de NXT a atacarla, por favor. ¿Pero quién atacó primero a quién? Rhea las atacó ya primero. A las dos. Yo creo que me debes un combate titular. Fue la segunda vez que te enfrentaste a Damian por un título y fue la segunda vez que saliste como campeón. Y fue la segunda vez gracias a mí. Así que en lugar de patearme en la cara, debiste haber estado dándome la mano. Así que por segunda vez, yo creo que tú me debes un combate titular. Yo no te debo nada. Nunca pedí ayuda. Nunca necesité tu ayuda. Y mientras tú estás planeando todo esto, yo tuve muy mal momento camino a Survivor Series. Necesitaba ganar esto por mi cuenta y para mí. Y es ahí donde tú te metiste para quitármelo. Entonces, ¿quieres enfrentarme? ¿Por qué te sientes tan confiado? Yo sé por qué. Porque a diferencia de ti, Tom tuvo una victoria sobre Damian Priest. ¿Y sabes qué? Por eso, yo pienso que tú mereces algo. Y yo me siento muy generoso esta noche y me siento muy bien como campeón mundial pesado. Yo tengo mis influencias aquí, así que voy a ir a hablar con Adam Pearce. Que te quedes afuera, le dice Katana Chance, no intervengas. Buscaba quizás uno de sus candados favoritos, se la lleva uno, le monta el peso, no hay tres todavía a favor de Kai. Esta vez no le metió en la rodilla como quería, el escorpión ha llegado a casa. ¿Cómo sonó eso? Ay, se la monta en la cremallera. ¿Qué vas a hacer? ¡Oh! ¡No! Esa patada que tanto triunfo ha traído a su carrera. Cuidado con el candado de Baszler. Cuidado con el candado, se la lleva.
El Kirifuda lo tiene. Mientras tanto, va a aprovechar Katana Chance. Katana, cuidado. 450 con plancha. Directamente sobre Baszler. No hay enganche ni cobertura. Ahora sí lo va a hacer. Ahora sí lo va a hacer. Dakota Kai, esta vez sí le funcionó. 1, 2 para avanzar en el torneo. Si tú verdaderamente dices lo correcto y te importamos, hubieses regresado hace mucho tiempo. Hubieses estado a nuestro lado, aupándonos, apoyándonos, uniéndonos, pero no, escogiste tu nueva vida sobre nosotros. Escogiste tus nuevos proyectos por encima de nosotros, tu nueva novia por encima de nosotros. Tú escogiste tu trabajo de escritorio sobre nosotros. De hecho, escucha, ¿te das cuenta del peso en que te has convertido? No importa dónde vamos, cada ciudad, no importa quién encontremos, todo el mundo nos dice lo mismo, extrañamos ahí. Como si nosotros no extrañáramos ahí. Pero obviamente y no nos extraña a nosotros. Nuestra filosofía desde el primer día, desde el mero comienzo, se ha tratado de la hermandad antes que cualquier otra cosa. The New Day, el nuevo día antes que cualquier otra cosa. Nosotros antes que yo. Esa es la filosofía, siempre ha sido así. Pero tú, cuello roto o no, tú te escogiste a ti mismo por encima de nosotros. De hecho, deja de estar engañando a toda esta gente. Dile la verdad a esta gente. Tú jamás vas a tener el alta médica. Y como ese es el caso, ¿por qué demonios no te vas de este ring? Y regresa a tu escritorio donde perteneces. Y nosotros te llamaremos si te necesitamos. No voy a tirar esto por la borda así como así. No así, vamos, hombre. Después de una década de esto, no, yo no me voy a ir así. Vamos, podemos arreglar esto. Vamos, una década, vamos, somos una familia, vamos. Va, Woods. Kof, tú también. Así, ya, se acabó. Así, se acabó, así como así. Se acabó. Eso es todo. Eso es todo. Esto es todo, ya, sí. Eso es lo que me están diciendo, ¿se acabó? Esto tiene que pasar a ser uno de los momentos más tristes que jamás hemos vivido en WWE. Solo somos tú y yo. Solo nosotros, hermano. Para siempre. ¡Ey! Como Ay, este lo desmoralizaron con ese impacto en la cara. ¿Cómo levanta la bota? No te preocupes que lo peor viene por ahí. El bombazo. Hasta aquí llegó. Le partió la espalda. 1, 2 y 3. Bueno. No fue fácil, sin embargo, para el campeón. Aquí está el ganador, el campeón mundial pesado
Gunther. Y yo creo que Dom debe estar arrepentido ahora de no haber aceptado. ¡Ey! Precisamente Mira, iba a mira. hablar yo de ayuda de JD y de Carlito, pero mira quién aparece. Slim Blade, justamente Finn Balor, quien pudo haber salido hace un ratito para ayudar a Dom a tener la victoria, él dice no, la victoria la quiero yo. Este hombre quiere una oportunidad por el campeonato mundial pesado, lo tenemos ya clarísimo. Así es con Coup de Gras, directamente sobre el pecho del campeón. Vamos, vamos, no me saca con una de The New Day. Ese es tu hermano. Le va a repetir la dosis al campeón. Exactamente, amigos. El primer campeón universal de la historia quiere conseguir su primer campeonato mundial pesado. Va para el tercero. Va para el tercero. Son tres. ¡Wow! El hígado, los riñones, las costillas. Por favor. Síguelos. ¿Qué está pasando? ¿Jey Uso? ¿El main event Jey Uso? Sí es. ¿Qué le pasó? Algo le pasó en la cabeza. ¿Están verificando? Después le dicen mequetrefes y se molestan. ¿Eh? ¡Claro! ¡No! ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Dos! No puede ser, chicos, no puede ser. R-Truth acaba de vencer puede ser. a Pitan. Esto es un insulto. Se me fue Esto es por un segundo. insulto. El ganador es R-Truth. Esto es un insulto a la moral y las buenas costumbres. ¡No puede ser! Esto es inmoral que este hombre haya vencido a alguien como Pitón Lo mismo le hizo al Miz. por hacer trampa. ¿Qué trampa? ¿Cuál es El la trampa? universo le estaba gritando sobrenombres porque él le dijo al universo que lo llamaran así. Pero que no fue él. ¿Qué demonios estás haciendo? Esto no es una lucha callejera. Yo sé que fuiste tú. Soy Sé que súper fuiste libre. tú. ¿De qué hablas? Tú atacaste a Jay, le ¿Yo? estás diciendo. Oye. No fui yo. Tú Yo me no haría algo conoces, yo como no haría eso. dice, pero Yo no haría algo así. A lo mejor fue tu manita Punk. Le preguntaste a él. Demonios, que no fui yo. Estoy seguro que no fui yo. Métetelo en la cabeza. Baja la silla, Sami. No fue él, Sami. No fue él. Y ahora Rollins Sami está culpando a Punk. confiando en su palabra y a la misma vez dudando. Se lo lleva un paquetito, lo enreda. 1, 2 y 3. Tú ves, Sami, que las malas ideas no siempre dan flores. Aquí está el ganador, Seth freaking Rollins. Tomó ventaja de un completamente desquiciado prácticamente Sami Zayn. Mira, ahí va a dialogar con él. Escúchame, le dice. Yo amo tu corazón, pero tú tienes que empezar a usar tu cabeza. Piénsalo. Papá, definitivamente seguimos nadando en esa agua profunda. Ahora, ¿quién atacó entonces a Jay? Lo sabremos las próximas semanas. ¡Wow! ¿Quién es? ¡Es una Claymore! ¡Es Drew McIntyre! ¡Obviamente la Claymore lo delató. Al hombre que no hemos visto desde Hell in a Cell. Y otro que detesta a CM Punk. Ay, Sami, nunca la viste venir. Espero que alguien se lo cuente cuando termine el programa y despierte. McIntyre ha regresado al WWE. Y sus intenciones de seguro que son claras. Venganza.